Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Noah y con mi compañera Sol vamos a estrenar el primer episodio de nuestro podcast El Rincón de la Literatura, donde vamos a hablar sobre las vanguardias literarias, cómo surgieron, el contexto histórico y mucho más. Las vanguardias artísticas fueron una serie de movimientos culturales y artísticos que surgieron a principios del siglo XX, particularmente entre las dos guerras mundiales de 1914 y 1945 en Europa y América. Estos movimientos, denominados vanguardias, tenían el propósito de romper con las tradiciones y las convenciones del arte académico y también proponer nuevas formas de expresión que se adecuarían a los cambios vertiginosos de la sociedad contemporánea. Terminando con un poco de lo que sería el contexto de lo que son las vanguardias artísticas, ahora vamos a explicar un poquito sobre lo que fue el contexto histórico de las vanguardias. Bueno, el contexto histórico de cómo surgieron las vanguardias está profundamente vinculado con los grandes cambios sociales, políticos y tecnológicos que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y los principios del XX. Las revoluciones industriales habían transformado radicalmente el paisaje urbano, la vida cotidiana y las relaciones laborales. Al mismo tiempo, la aparición de nuevas tecnologías como el automóvil, el cine, la fotografía, el teléfono y la aviación abrió nuevas posibilidades para la humanidad. En paralelo a esto, los avances científicos como la teoría de la relatividad de Einstein o la psicología de Freud cambiaron la percepción del mundo físico y del interior de la mente humana. Este contexto de transformación y modernización acelerada generó una sensación de crisis en muchos aspectos de la vida cultural y artística, que hasta entonces había apoyado los valores estéticos tradicionales del siglo XX. La Primera Guerra Mundial agudizó esta crisis, destruyendo la fe en el progreso continuo y sembrando una sensación de desesperación y alienación entre los intelectuales y artistas. En respuesta surgieron las vanguardias artísticas, que planteaban una ruptura radical con el pasado y proponían nuevas maneras de entender el arte, la vida y la realidad. Siguiendo con el tema de vanguardias, sus características generales, aunque cada movimiento de vanguardia tenía su propia identidad y estilo, compartían ciertas características comunes, como por ejemplo la ruptura con la tradición, ya que los artistas de vanguardia buscaban distanciarse de las convenciones y cánones estéticos establecidos, rechazaban el realismo, el academicismo y las normas que habían gobernado el arte hasta ese momento. Esto incluía también la búsqueda de nuevas formas técnicas y lenguajes que desafiaban la percepción tradicional de la belleza y el arte. Por otro lado, tenemos la experimentación, que las vanguardias se caracterizaban por un espíritu de experimentación constante, ya que los artistas estaban interesados en explorar nuevas técnicas, nuevos materiales y nuevos formatos. En lugar de seguir siempre con esas reglas preestablecidas, se esforzaban por descubrir nuevos caminos creativos. Como tercer lugar tenemos la provocación y transgresión, que muchos movimientos de vanguardia buscaban provocar una reacción, ya fuera de asombro, de incomodidad o de rechazo. El objetivo era desafiar las normas y convenciones no solo del arte, sino también de la sociedad y también la política. Algunas vanguardias, como el dadaísmo, eran abiertamente antirreglas y pretendían subvertir cualquier noción de arte convencional. El compromiso es el cuarto. Compromiso con la modernidad sería que la mayoría de las vanguardias tenían una fascinación con el progreso y la tecnología. Estaban influidas por los cambios vertiginosos de la sociedad moderna y muchos movimientos celebraban la industrialización, la velocidad, las ciudades y los nuevos medios de comunicación, como por ejemplo el cine o la fotografía. Por otro lado, tenemos también la subjetividad y abstracción inconstante con el realismo. Las vanguardias pusieron un énfasis especial en la subjetividad del artista. El arte ya no debía reflejar fielmente la realidad externa, sino más bien las emociones, ideas o visiones internas del creador. Esto llevó al desarrollo de formas abstractas y a la creación de obras donde lo importante no era la representación fiel del mundo,
sino la expresión de una idea o una sensación. Como sexto y último tenemos al internacionalismo. Aunque a muchos de los movimientos de vanguardia surgieron en ciudades específicas como París, Zúrich o Berlín, rápidamente se extendieron por Europa, por América y generaron un diálogo entre artistas de diferentes países. Las vanguardias fueron un fenómeno internacional, con artistas que trabajaban en diversos contextos culturales, pero compartían el deseo de renovar el arte. Las vanguardias no solamente estuvieron en los países que nombré recién de Europa, sino que también lo teníamos en Latinoamérica. Mi compañero ahora les va a explicar cuáles son las vanguardias artísticas en Latinoamérica. Efectivamente, las vanguardias artísticas también surgieron en Latinoamérica, y es que el surgimiento de las mismas, digamos que empezó en las primeras décadas del siglo XX. Estuvo vinculado a importantes cambios políticos, sociales y culturales de la región, influenciados obviamente por las vanguardias europeas, pero adaptados a las particularidades latinoamericanas. Bien, bueno, ahora pasando un poco al lado de lo que fue el contexto histórico y cultural de todo lo que mi compañero explicó, tenemos las transformaciones políticas y sociales que conllevó esto. La modernización y urbanización que impulsaron el crecimiento de ciudades y nuevas clases sociales, mientras que movimientos independentistas y la Revolución Mexicana provocaron debates sobre la identidad y justicia social. La influencia de la Primera Guerra Mundial llevó a cuestionamientos sobre la modernidad. Las vanguardias europeas, futurismo, dadaísmo, surrealismo y cubismo, influyeron en América Latina, pero fueron reinterpretadas. El modernismo, liderado por Rubén Darío, preparó el terreno, pero las vanguardias fueron más radicales y experimentales. Las influencias claves para que surjan en nuestra región, en Latinoamérica, es que los movimientos vanguardistas reflejaron los cambios sociales y políticos, es decir, surgieron gracias a la revolución y a la modernidad. Revoluciones como la Revolución Mexicana y las tensiones de la modernización. También surgieron por factores como la búsqueda de identidad, y es que los poetas buscaban una voz latinoamericana propia, no imitativa de Europa, como el creacionismo de Huidobro. En conclusión, las vanguardias latinoamericanas fusionaron la modernidad con las realidades sociales y políticas de la región, creando un lenguaje artístico único. ¿Alguna vez se preguntaron qué es la autonomía poética? La autonomía poética es el concepto que propone que el poema es una creación independiente, libre de representar la realidad o ajustarse a reglas tradicionales como la rima o la métrica. Los poetas vanguardistas del siglo XX como Vicente Huidobro, con el creacionismo, defendieron que la poesía debía ser una obra autosuficiente, donde las palabras crean su propio significado y no dependen de imitar el mundo. Esta libertad formal y temática permite al poeta innovar y explorar nuevas formas de expresión, convirtiendo al poema en una realidad autónoma y creativa en sí misma. Bueno, ahora creo que vale la pena mencionar algunas temáticas y principales artistas del vanguardismo, como por ejemplo el futurismo. El futurismo fue principalmente impulsado por Filippo Tommaso Marinetti. Este era un movimiento que exaltaba la modernidad, las máquinas y la velocidad. Otra temática, por ejemplo, es el dadaísmo. El fundador del mismo fue Tristan Tzara. Este era un movimiento que rechazaba la lógica y las convenciones artísticas tradicionales, apostando por la provocación y el caos. Después tenemos el surrealismo. El fundador del mismo fue André Breton. Este era un movimiento que buscaba liberar el subconsciente y explorar el mundo de los sueños. Louis Aragon, Paul Eluard y Federico García Lorca también se destacaron en la poesía surrealista. También tenemos el cubismo literario. El crítico que aplicó las ideas del cubismo a la poesía fue principalmente Guillaume Apollinaire, destacado por la fragmentación y el uso de caligramas. Después tenemos el ultraísmo, y la figura clave del mismo fue el gran Jorge Luis Borges, que surgió en España y Argentina como una reacción contra el modernismo y el simbolismo. También tenemos el expresionismo de Franz Kafka, que si bien no fue un expresionista en sentido estricto, su obra comparte características con este movimiento, como la angustia existencial y la deformación de la realidad. También tenemos el creacionismo,
del mencionado Vicente Huidobro, poeta chileno fundador del mismo, que proponía que el poeta debía crear nuevas realidades en lugar de imitar la naturaleza. Y tenemos el estridentismo, que surge en México, y el principal no, sino más bien el fundador del mismo fue Manuel Maples Arce, un movimiento vanguardista que mezclaba el futurismo y el dadaísmo con un enfoque en lo urbano y lo moderno. Bueno, ya para ir cerrando todos estos temas, ¿qué te parece si te dejo un poemita de Vicente Huidobro? Tesa, la más bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tesa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancando una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como una diosa, todos hasta el mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie sabe que haya su amor malogrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa, que a las flores amante, loca y traviesa, triunfante besa. Si bien este parece un simple poema, vale la pena analizarlo. Y es que podemos hablar un poco sobre el tema del mismo. Y es que el poema explora la belleza idealizada y casi mítica de Tesa, una princesa japonesa comparada con elementos naturales y divinos. Se destaca su distancia emocional, ya que aunque todos la adoran, ella permanece indiferente y sonriente. El tema del amor no correspondido se mezcla con la exaltación de su perfección y delicadeza. También tenemos, por ejemplo, los recursos literarios vanguardistas que aplica Huidobro, como por ejemplo las metáforas. Tesa es comparada con una estrella y la más divina flor de Kioto, símbolos de pureza, divinidad y belleza inalcanzable. Estas metáforas son clave en la creación de un mundo poético autónomo. También tenemos la sinestesia e imágenes sensoriales. Se mezclan sensaciones visuales y táctiles creando una imagen exótica y armoniosa. Tesa parece un tierno lirio, dice, o un pálido loto, lo que refuerza su conexión con la naturaleza. También tenemos, por ejemplo, la supresión de rima tradicional, y es que, aunque hay rimas ocasionales, no sigue un esquema rígido ni una métrica fija, lo que refleja la libertad formal del vanguardismo. También podemos analizar la estructura del poema, y es que el poema se compone de dos partes. La primera es descriptiva y detallada, donde se exalta la belleza de Tesa a través de versos más largos. Y la segunda parte tiene versos más breves y concisos, donde Tesa es descrita como una Ofelia japonesa, acentuando su naturaleza traviesa y triunfante. La estructura en verso libre refuerza la innovación formal. También puedo hablar justamente de la innovación, y es que el uso de elementos culturales exóticos como el palanquín, el mikado y los jardines imperiales japoneses introduce una estética novedosa. La fusión de la figura femenina con la naturaleza a través de la comparación con flores como el lirio, el loto, aporta frescura y una nueva forma de representar la belleza ideal. ¿Y cómo se manifiesta en este poema la autonomía poética ya mencionada? El poema es un claro ejemplo de la autonomía poética defendida por Huidobro. No representa la realidad tal cual, sino que crea un universo propio, lleno de simbolismos que solo existen dentro del poema. La figura de Tesa, su ambiente y las imágenes que la rodean son construcciones poéticas independientes, que no necesitan anclarse en referencias externas. La libertad formal y la creación de un paisaje simbólico propio manifiestan esta autonomía. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Nos despedimos, espero que toda esta información les haya sido útil o cuanto menos interesante. Gracias por escuchar.